Muchas gracias, señor presidente. Saludar al señor secretario, a las señoras gerentes de las subredes. Aclarar, señor presidente, que faltaría entonces la concejal Ángela Garzón, que ha hecho la solicitud en vista de que ayer no pudimos culminar el debate, que si se tuviera que hacer, se le diera antes de cerrar la proposición del Centro Democrático la palabra al concejal Rojas, que vendría después. Pido que si por favor nos pueden ayudar con la presentación. Gracias. Este pues ha sido un debate largo, donde naturalmente han participado todas las bancadas prácticamente, o van a hacerlo, de esta corporación. Al Centro Democrático le correspondió uno de los últimos lugares en el tiempo y naturalmente pues ya muchas de las cosas que uno hubiera querido decir han sido planteadas por otros colegas. Por esa razón trataré de ser como muy puntual y trataré de que esta presentación, doctora María Victoria, sea complementaria con la que han presentado otros concejales, como es su caso, como es el caso del concejal Torrado y como es el caso de todos los otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Ayer el concejal Palacios planteaba, y creo que eso fue un poco lo que todos vimos cuando aprobamos, presidente. Concejal. Gracias, presidente. Pues no una noticia, pero sí un dato que yo creo que no se ha visto en lo que hemos venido tratando las distintas bancadas. Lo decía el concejal Palacios, y yo creo que fue esa la razón por la que todos votamos, o no todos en este consejo, pero sí hubo una mayoría que aprobó el acuerdo 641 de 2016. Efectivamente, y yo creo que aquí nadie está diciendo que los problemas del sistema de salud en Bogotá hayan surgido con esta administración o con este secretario de salud, pero lo que uno tiene que evaluar es si esas medidas que en el papel sonaban también realmente han permitido que mejore la situación del sistema de salud en Bogotá, o si por el contrario el remedio está resultando peor que la enfermedad. Se nos hablaba de que iba a haber unos ahorros administrativos, de que iba a haber un mejor funcionamiento, una mayor cercanía con la comunidad, pero la verdad es que la experiencia está mostrando una realidad un poco distinta. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos decían que iba a haber un ahorro muy significativo en términos de administración. A través de un derecho de petición yo le solicité a la Secretaría de Salud que me indicara cuáles eran los cargos directivos antes y después de la aprobación del acuerdo 641 y cuáles eran las cargas salariales asociadas a esos cargos. Y pues en principio uno creería que sí, que efectivamente hubo una mejora, que se pasó de 165 cargos a 113 y que el costo mensual pasó de 755 millones a 199. Eso en teoría pues implicaría un ahorro en términos administrativos y sería positivo. El problema es que si uno se pone a ver en detalle, y aquí yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente: cuando yo le hago la solicitud a la Secretaría de que me indique cuáles son las remuneraciones que están obteniendo las señoras gerentes de las empresas sociales del Estado, que en este momento son 4 después de la reorganización, ellas pues solamente me indican cuál es la asignación básica. La asignación básica dicen que es de 7.641.209 pesos. Si ustedes se dan cuenta, ahí está antes cuál era el código y el grado de las gerentes de empresas sociales del Estado antes del acuerdo, no antes del acuerdo 641, sino antes de la organización, y lo que es actualmente, que es el 09. Y ese grado cambia completamente esa foto. ¿Por qué? Porque ese 09 implica que, a la luz del acuerdo 199 de 2005, las señoras gerentes entonces tienen una asignación básica de esos 7.641.000, adicionalmente tienen una prima técnica del 50% de esa asignación básica y tienen unos gastos de representación del 100% de esos 7 millones.
Y si uno hace la suma, se da cuenta que son 19 millones de pesos. 19 millones de pesos. Si uno mira el decreto 999 de 2017, uno se da cuenta que el señor ministro de Salud se está ganando 16.644.000 pesos. Es decir, el señor secretario tiene 4 ministros de salud para que se hagan cargo de las distintas subredes. 4 ministros de salud. Pero lo que llama la atención, además de esto, entonces si ustedes se dan cuenta, esos 200 millones que yo decía que se estaban ahorrando, pues la verdad parece que no son tanto. Y lo que, insisto, molesta profundamente es que estén intentando tratar de ocultar la información. Entonces, les decía que estos nuevos salarios están vigentes a partir de la expedición de una serie de acuerdos en las distintas subredes. Entonces, en el caso de la red suroccidente, el acuerdo es el acuerdo 16 del año 2017. En el caso de la red norte es el acuerdo 9 de este mismo año. Y en el caso de la Centro Oriente es el acuerdo 15. Digo acuerdos no porque sean unos actos administrativos aprobados por este Consejo, naturalmente nosotros no aprobamos eso, sino porque se han aprobado en el seno de las distintas juntas directivas. Y, oh sorpresa, quienes firmaron esta reestructuración fueron, entre otras, las mismas gerentes. Es decir, ellas pasaron de ganar más o menos con primas técnicas y con gastos de representación de 9 millones de pesos a 19 millones de pesos. Vemos entonces que el señor secretario tiene 4 ministras a su cargo y que, pues, ese, insisto, monto que había mencionado de 200 millones de ahorro que había en el antes y el después, pues la verdad empieza a complejizarse un poco y por lo menos habría que ahorrarle la diferencia entre 7 millones y 19 millones multiplicado por 4, que más o menos son unos 45 millones de pesos mensuales. Y aquí está la doctora Victoria Eugenia, que hoy está como una ministra de alguna de las subredes, pero antes estaba a cargo del Hospital San Blas. Y cuando ella estaba a cargo del Hospital San Blas, ella bien sabe que hubo un paciente de salud mental que a cuenta de falta de personal tuvo un inconveniente y terminó tirándose de un tercer piso. Entonces vemos que no hay recursos suficientes para cubrir la planta de personal que necesitan los distintos hospitales, pero pues aparentemente sí existe la posibilidad presupuestal para que tengamos 4 ministras en la Secretaría de Salud. En el mismo sentido, hay que acordarnos de que cuando aprobamos el Acuerdo 641, había un artículo donde se hablaba de unos funcionarios que iban a tener el nombre de directores científicos. Se decía que lo que se buscaba con esta agrupación es que, o con esta consolidación de las subredes, es que todos los temas administrativos iban a quedar a cargo de las señoras gerentes, yo ahora digo ministras, y que todos los temas de manejo del hospital iban a quedar a cargo de estos subdirectores o estos directores científicos, perdón. Finalmente uno ve dónde están esos directores científicos y no aparecen en las respuestas que nos han mandado. Aparentemente hubo un problema con el Servicio Civil, que no reconocía esos nombres, esas denominaciones, pero el problema es que no está sucediendo eso que se nos dijo, que es que esos directores científicos o sus homólogos o sus análogos iban a hacerse cargo exclusivamente de cada uno de los hospitales. Hoy tenemos, por ejemplo, otra vez en el Hospital San Blas, y me voy a referir permanentemente al Hospital San Blas, que ha sido el hospital que he estado apadrinando, donde además, señor secretario, usted sabe que fuimos allá a conocer para tratar de mejorar algunas cuestiones que se estaban presentando y pues lamentablemente algunos de esos médicos finalmente terminaron siendo objeto de hostigamiento. Pero bueno, decía que en el Hospital San Blas hoy está a cargo la señora María del Rosario Josefa Bernal Balmes, que no solamente se ocupa del Hospital San Blas, sino que se ocupa de toda el área o todos los servicios ambulatorios de la subred. Entonces, eso que nos habían dicho que se iba a destinar exclusivamente a ese director científico de ese hospital, eso terminó siendo una quimera, no terminó siendo cierto,
y naturalmente pues eso explica que haya problemas, como por ejemplo que se haya cerrado. Lo pregunté la vez pasada, no me respondieron, espero que lo hagan en esta ocasión, qué es lo que había pasado con la farmacia de consulta externa en el Hospital San Blas. Lo denuncié hace más o menos unas 3 semanas y todavía no tengo respuesta de qué fue lo que pasó, porque no les bastó con haber cerrado el punto de atención al usuario de Capital Salud que había en ese hospital, sino que ahora están cerrándole la farmacia de consulta externa y están obligando a que los pacientes tengan que trasladarse una vez más. Pero bueno, ya hemos visto que hay 4 ministras acompañando al señor secretario, y estas 4 ministras pues uno esperaría que mostraran unos resultados sobresalientes en la gestión del sistema de salud pública de Bogotá, pero lamentablemente los indicadores pues nos muestran que esa no es la realidad. Si miramos la siguiente gráfica, y ya que al señor secretario le gustan las tendencias, él lo ha dicho siempre, uno puede ver la tendencia de facturación que tenían los hospitales o las empresas sociales del Estado en Bogotá en los distintos años. Y uno ve que el año 2012 era 1 billón, el año 2013 1.2 billones, el año 2014 1.3 billones, el año 2015 1.4 billones y, oh sorpresa, el año 2016 vemos que hay una reducción de la facturación. 1.3 billones, que está por debajo de la facturación que había en el año 2014. Y estas cifras, quiero que quede claro, son cifras de la Secretaría de Salud. Yo no estoy utilizando cifras que no sean de la Secretaría, sino que son cifras que me han dado en las respuestas a distintos derechos de petición o en las respuestas que han dado a distintas proposiciones que ha aprobado esta plenaria o las distintas comisiones. Entonces vemos que hubo, con estas ministras, una reducción de la facturación. Adicionalmente, uno se da cuenta que también hubo una reducción del recaudo por facturación. Vemos otra vez, señor secretario, usted que le gustan las tendencias, que hay una tendencia creciente hasta el año 2015, ahí posiblemente se estaciona, y lamentablemente el año 2016 tenemos una facturación cercana a los 800.000 millones de pesos, que es un valor inferior a 833.000 millones de pesos, que es un valor inferior a los 902.000 millones de pesos que se reportaban para el año 2012. Usted ha insinuado algunas veces que eso se podría deber a que anteriormente, bajo las administraciones anteriores, podría estarse presentando una sobrefacturación. Si eso es así, señor secretario, yo reitero y me acojo a la solicitud que había hecho en su momento la señora concejal, la doctora María Victoria Vargas, de que nos indicara cuáles han sido las denuncias que ha presentado la Secretaría, usted o sus ministras, a las distintas entidades de control. Vemos que lamentablemente los ingresos de los hospitales públicos en Bogotá durante este tiempo no se han incrementado, no han mejorado, pero quizá podríamos ver una mejora por el lado de los gastos. Y pues otra vez las cifras que ustedes nos muestran señalan que, a pesar de que hay 2 subredes, la subred Centro-Oriente y la subred Sur, que muestran una disminución de gastos, en el global los gastos terminan incrementándose. Es verdad que no tienen un incremento muy significativo, pero terminan incrementándose. Entonces vemos que la situación en el distrito, la situación del sistema es dramática, porque por un lado caen los ingresos y por otro lado caen y se incrementan los gastos. Ya usted, señor secretario, había presentado una gráfica, y ahí no va a presentar la tendencia porque usted ya la había presentado, que es en el caso de la cartera que tienen los hospitales de la República en Bogotá. En la cartera pasamos del año 2015, es verdad que venía con una creciente, eso hay que decirlo, es decir, tenía una pendiente o una tendencia creciente, pero usted sabe que en las tendencias uno tiene que revisar 2 cosas, una el signo, si es a la baja o es a la alta, pero también las pendientes. Y usted sabe que se incrementó de manera muy significativa desde el último año, desde el año 2015 al año 2016, la factura. Señor secretario, a mí me gustaría que usted me prestara atención mientras yo estoy hablando. Entonces, se incrementa un 26%, pero usted nos había insinuado cuando usted hizo esa presentación que eso se debía a la mala gestión de la administración anterior.
Pero si uno se pone a ver en todos los niveles, hasta 60 días, entre 61 y 90 días, entre 91 y 180 días, entre 181 y 360 días, y entre 660 días en adelante, en todos los niveles se ha incrementado la cartera de los hospitales públicos. Entonces, pues naturalmente uno sí pues queda preocupado. Tenemos 4 grandes ministras y los resultados no están siendo los mejores. Adicionalmente, y pues estas son cifras que, insisto, me ha entregado la Secretaría de Salud a través de distintas solicitudes que hemos hecho, hubo una reducción entre abril del año 2016 y el 7 de junio del año 2017, no sé qué habrá pasado entre junio y este año, un cierre definitivo de 189 servicios. Un cierre temporal de servicios de 15, y pues naturalmente eso preocupa. Les planteé ya el tema de la consulta externa, de la farmacia y consulta externa del Hospital San Blas. Quisiera, insisto, que me respondieran qué fue lo que terminó pasando. Pero a propósito de esto, señor secretario, ya que a través de derechos de petición ustedes no me han respondido, yo quisiera que ustedes me señalaran, y señores de los distintos entes de control, pues hago la solicitud a manera de derecho de petición verbal, que ustedes me indicaran cuáles han sido los estudios técnicos que ustedes han utilizado para adelantar pues esta redistribución que se ha adelantado. Y lo digo porque, señor secretario, otra vez es el tema del Hospital San Blas. Antes, la comunidad médica señalaba que usted había dicho que el Hospital San Blas iba a concentrar principalmente la atención de pacientes mentales, de pacientes con problemas psiquiátricos, con problemas mentales. Pero ahora, aparentemente, todo está indicando que en la subred, ese Hospital San Blas lo que va a hacer es concentrar la atención pediátrica. Es por eso que se ha hablado, no sé si será cierto o no, pero pues son los rumores que están corriendo, que se va a cerrar la pediatría o el servicio de pediatría en el Hospital El Guavio. Me dijeron, eso no sé si será cierto o no, eso tengo que reconocerlo, que la doctora Marta Yolanda había dicho que se iba a cerrar un punto de atención en Las Cruces. Quisiera que me respondieran si es cierto o no. Insisto, ahí no estoy aseverando, estoy preguntando. Pero sí quisiera, señor secretario, que usted nos indicara cuáles fueron los estudios, porque lo hemos solicitado en 4 ocasiones, cuáles fueron los estudios que se utilizaron para definir que el San Blas era mejor que se destinara a pediatría y que no se destinara a salud mental, que lo mismo ocurriera con el Hospital en Suba, en la Red Norte. ¿Cuáles son esos estudios, señor secretario? Derecho de petición verbal, sí quisiera saber cuál fue esa base. Pero si seguimos, y aquí a modo de complemento, había algún concejal que decía que este secretario y esta administración no podía hacer milagros. Y pues uno creería que eso es cierto, que no se pueden hacer milagros, que el tiempo de los milagros ya pasó. Pero aparentemente, pues esta administración o esta secretaría sí está haciendo milagros. Ya lo dijo la señora concejal María Victoria Vargas en su intervención a propósito de las cirugías y las consultas externas, que del año 2016 al año 2017 disminuyeron considerablemente. Y ahora yo complemento esas cifras con el número de hospitalizaciones, que cae en un 70% para todas las subredes del año 2016 al año 2017. Y ahí, señor secretario, usted tiene tendencias para que se dé cuenta qué es lo que ha pasado, y aparentemente ocurrió lo mismo con las urgencias. Entonces, sí hay un milagro, porque aparentemente los bogotanos nos estamos enfermando menos. El milagro de las ministras, claro que sí. Si seguimos adelante, pues ahí ustedes pueden ver entonces una disminución de las hospitalizaciones en un 70% con respecto al año pasado, y una disminución del 67% de las urgencias o atención por urgencias respecto al año 2016. Primer trimestre, insisto, y quiero volver a recalcar, estas son cifras concejales de la administración distrital. Viene después el tema de las glosas.
Si uno mira el cierre o el valor por glosa, me voy a centrar solamente en la red Centro Oriente, las glosas que había a diciembre de 2015 para casi todos los hospitales de la subred se incrementaron de manera considerable desde diciembre a el mes de junio del año pasado. Hay que decir que pues eso naturalmente es un problema y posiblemente explica los problemas que está teniendo la Secretaría o está teniendo el sistema con la cartera morosa, pero pues naturalmente eso preocupa. Santa Clara pasa prácticamente de unos valores por glosas por contestar de 3.000 millones de pesos a 11.000 millones de pesos en el curso de 6 meses. Y a esto yo quisiera plantear nuevamente, señor secretario, qué pena que tenga que volver a hablar del Hospital San Blas. En el hospital había un servicio de laboratorios y ustedes han planteado que se debía centralizar ese servicio, y yo personalmente no digo que la centralización del servicio de laboratorios sea per se mala. El problema es que ha habido problemas en la implementación y esos problemas han generado glosas. ¿Por qué? Porque hay problemas con el traslado algunas veces, otras veces hay problemas con las redes, con la publicación digital de esos resultados, y pues ahí uno ve que este proceso no ha estado exento de traumatismos. Ya el concejal Santi Esteban habló de los problemas, de las quejas y reclamos que se han presentado o los incrementos que ha habido. Vemos que en la dificultad de accesibilidad administrativa hubo un incremento del 221% entre el año 2015 y el año 2016. En la no oportunidad de servicios un incremento del 63%, y en el no suministro de medicamentos un incremento del 42%. Eso naturalmente pues es preocupante y muestra que lamentablemente, y uno quisiera que fuera lo contrario, señor secretario, la comunidad pues no está del todo satisfecha con la prestación de servicios que está dando el sistema de salud público en Bogotá. Y yo sé, y aquí hay que reconocerlo, no es una cuestión que atañe solo a Bogotá, también hay problemas a nivel nacional, pero, insisto, yo creo que los indicadores que hemos mostrado pues son sumamente preocupantes. Voy a cerrar, señor presidente, con su venia, con un caso particular, que fue una denuncia que hice yo, concejal Torrado, a propósito de la falta de un medicamento en el Hospital San Blas. Ahí yo hice una solicitud a través de un derecho de petición formal para que se me informara qué es lo que había pasado. Y pues ahí ustedes tienen la respuesta de la doctora Marta Yolanda. No, sí, ya lo voy a leer. La doctora Marta Yolanda, no sé si usted se acuerda, concejal Torrado, es la ministra que la vez pasada nos habló de la subrogación, y que ella nos echó la responsabilidad, nos echó la culpa de que se hubieran prorrogado, se hubiera extendido el tiempo con algunos valores excesivos para algunos remedios. No sé si usted se acuerda que de manera desafiante le dijo a este consejo que habíamos sido nosotros los responsables de que se hubieran mantenido esas situaciones con esos remedios, esas situaciones escandalosas. Bueno, ella es la que me responde, porque ella es la que está a cargo de la subred Centro Oriente, y me dice que yo había preguntado unos días puntuales, pero ella me dice, mire, una vez verificado el sistema de inventarios correspondientes a las bodegas y subbodegas de la subred para los meses de abril, que yo no había preguntado, mayo, que no había preguntado, junio, julio, y lo conocido de agosto, ese fue el mes en que pregunté, se evidenció que el medicamento clozapina, tabletas por 100 miligramos o clozapina, tabletas por 25 miligramos, registró existencias, es decir, la subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ha tenido disponibilidad de dicho medicamento para la atención de los pacientes que lo han requerido. Yo había hecho la solicitud a propósito del Hospital San Blas. La señora ministra me responde para toda la subred, pero como yo había hecho solicitud y ahí diligentemente la Personería de Bogotá hizo una investigación, también me responden el derecho de petición verbal que yo hago
y me dicen, una vez verificado el sistema, no, eso es lo que yo acabo de leer. No. Le pido que ponga la de la personería. La personería lo que me señala es que hace la visita y que se encuentra con que lamentablemente no existía en esos días ese medicamento y que se debía, como lo había denunciado yo en la plenaria, a que no contaba la subred con el permiso que se necesitaba para cierto tipo de medicamentos controlados. Y a propósito de lo que decía la doctora Marta Yolanda, no sé si usted se acuerda que ella excusó lo que pasó diciendo que eran los médicos los que recetaban, no los genéricos, sino las marcas de Rocher, de las distintas, de Pfizer, de las distintas farmacéuticas. Pues los médicos me dicen, oiga, nosotros no tenemos control sobre la contratación de los medicamentos. O sea, quienes tienen control sobre los medicamentos no son los médicos, son los hospitales y las distintas entidades adscritas al sistema. Así que yo sí pienso que ahí la señora ministra creo que se equivoca. Pero insisto, la personería terminó dándome la razón y que lo puse la vez pasada cuando cuestionaron lo que yo había dicho, ahí está el nombre de la persona que hace parte del hospital que señala que en ese momento no existía el medicamento. Esa última diapositiva yo ya la había presentado en una intervención anterior, pero pues sí quisiera dejar eso claro. Me pareció además que era una respuesta la que me dio la subred, una respuesta que era totalmente desobligante. Cierro entonces, señor presidente, de esta manera mi intervención, dejando claro que sí, apoyé esta reorganización del sistema de salud porque en el papel, señor secretario, uno veía que tenía unos beneficios bastante interesantes para la ciudad, pero lamentablemente lo que uno ve es que lo que estaba en el papel no se está viendo reflejado en la realidad. Y además le pido a los entes de control que quede claro que así como tengo el acuerdo número 16 de 2017 de la subred suroccidente, que no hay publicidad o que los ciudadanos tienen difícil acceso a los distintos acuerdos que norman el tema de las remuneraciones salariales que tienen las ministras para la red sur y la red centro-oriente. Insisto, ellas las firmaron, pero si uno las busca en los distintos medios digitales, lamentablemente no las encuentra. Con eso cierro mi intervención, señor presidente, muchas gracias.